nombre es Rosa Roa. A continuación les voy a exponer sobre el hombro. Entonces, a continuación les voy a explicar sobre la patología. Tendinosa es la causa más frecuente del dolor en el hombro y tanto la ecografía como la resonancia magnética son herramientas eficaces para su estudio. ¿Cuáles son las indicaciones que debemos tener? Contusiones óseas, síndrome de atrapamiento, luxación o subluxación del hombro, osteonecrosis avascular, anomalías del labrum, quiste sinovial, bursitis, síndrome del edema medular, trastornos sinoviales, neoplasias de huesos, articulaciones o tejido blando, ruptura tendinosa. A continuación seguimos con las contraindicaciones, que son pacientes con marcapasos, cuando haya un sujetador de aneurisma ferromagnético, implante o material médico reciente que no sea del titanio, pacientes claustrofóbicos o demasiados ansiosos. Ciertos implantes médicos se pueden calentar durante el examen de resonancia magnética como resultado de la energía de radiofrecuencia que es usada para el procedimiento. Este calentamiento podría ocasionar una lesión en el paciente, por lo tanto es muy importante que antes de entrar a la sala de exploración por resonancia magnética informe al tecnólogo sobre cualquier implante u otro objeto interno que pueda tener. O sea, siempre debemos preguntarle al paciente si tiene algún implante. A continuación vamos a hablar sobre la preparación del paciente. Retirar los objetos metales, consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador. Se recomienda de uso de batas para evitar interferencia con cierto tipo de telas. Ayuno de 6 a 8 horas. Creatinina, canalización de vías periféricas para el estudio contrastado, consentimiento informado por escrito de autorización de inyección de medio de contraste, verificar si el paciente es claustrofóbico, retirar todos los objetos médicos del cúbito supino con el brazo extendido en leve rotación externa o posición neutra. Pulgar hacia arriba. La posición del brazo influye en cómo delimitan las estructuras anatómicas, y si no es correcta no se identifica con nitidez el tendón subescapular y la posición larga del bíceps. Vamos a hablar sobre la bobina o antena, que es esta, que se utiliza para múltiples usos con un fin específico. Son aquellos que solo recepcionan señal, comúnmente llamadas antenas de recepción. Por lo general son de tamaños variables, versátiles, que permiten una gran variedad de usos. Ubica el hombro en la bobina flexible grande. A continuación vamos a hablar sobre el localizador sagital. Entonces tenemos tres cortes, que es sagital, coronal, axial. El localizador axial se centra en la línea articular glenohumeral, desde por encima de la articulación acromion clavicular hasta debajo de la articulación glenohumeral, como nos podemos identificar. Acá vemos el localizador plano coronal. Van los mismos tres cortes, sagital, coronal y axial. El localizador coronal siguiendo la dirección del tendón central del supraespinoso. Sobre el coronal, asegurar que el centro del campo de visión en este medio de la articulación. Acá vemos los localizadores de plano sagital. Vamos a hablar cómo tomar la resonancia magnética, que debe ser perpendicular al supraespinoso y paralelo a la articulación glenohumeral. Sobre el sagital, asegurar que el centro del campo de visión esté en el medio de la articulación. Luego, la administración del medio contraste en estudios musculoesqueléticos, las secuencias deben ser potenciadas en T1. El tiempo de la relajación es acortado para poder ver el medio de contraste hiperintenso. También debe ser FATSAT con saturación grasa.
La conclusión de este trabajo es que creamos y elaboramos protocolos para resonancia magnética de ser contrastado los parámetros y presentación de cada estudio en servicio de imagen diagnósticas. Interpretamos y realizamos protocolos en resonancia magnética teniendo en cuenta las diferentes patologías del paciente para cada estudio o protocolo actualmente utilizado en Colombia. Identificamos, diferenciamos y argumentamos cada uno de los conocimientos anatómicos y parámetros técnicos de los protocolos propuestos. Abarcamos los conceptos generales y las técnicas utilizadas para la realización del examen específico en resonancia magnética. Los protocolos de resonancia magnética son una técnica o proceso no invasivo en un diagnóstico por imagen. Muchas gracias y espero que me hayan entendido. Hola a todos, mi nombre es Yuli Natalia Vélez Rodríguez, estudiante de quinto semestre de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Para el siguiente trabajo me correspondió con la angioresonancia. Las patologías que en este estudio podemos valorar tanto la vesícula biliar, el conducto colédoco y su conexión con el duodeno y páncreas, incluyendo el conducto pancreático para este tipo de patologías. Se puede evaluar en la enfermedad hepática difusa como hemocratosis, hemosiderosis e infiltración de grasa, detección de metástasis y lesiones hepáticas focales, hiperplasia nodular focal, adenoma hepático, caracterización de lesión, por ejemplo, un quiste, grasa focal, como se dijo anteriormente, hemangioma, carcinoma o hepatocelular, y evaluación de anomalías congénitas conocidas y sospechosas. En la preparación del paciente debemos explicar, hacer diligenciar y firmar el consentimiento informado al paciente antes de ingresar a la sala de escáner, tanto para la administración del medio de contraste y de igual forma cuando se vaya a entrar a la sala. Ayuno de 6 a 8 horas y instruir al paciente que mantenga respiración durante las exploraciones de respiración y respirar suavemente durante las exploraciones cerradas. En la posición del paciente se va a hacer de posición supina con dirección al imán y se van a apretar firmemente la bobina del cuerpo con correas para evitar la respiración o los artefactos en la imagen. La antena que vamos a usar es una antena Praxis-Ray abdominal multicanal en una resonancia magnética de 1.5T que alcance a abarcar el tórax y la sínfisis púbica. Gracias. Mi nombre es Ángela Poveda, estudiante del programa Tecnología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. El día de hoy les hablaré sobre el estudio de resonancia de oído, iniciando con una indagación completa al paciente sobre el uso de dispositivos internos, como es el caso de marcapasos, stent vasculares, implantes ortopédicos. Estos serían dispositivos internos. Es muy importante valorar el tiempo de uso y los componentes para que el profesional defina si se suspenderá el estudio o que por favor le indique al paciente los eventos adversos posibles antes de realizar el estudio. También es importante tener en cuenta el uso de dispositivos externos como son los tatuajes y los piercing. Cuando existen tatuajes muy extensos, lo recomendable es cubrirlos. En el caso de trabajadores del metal, es muy importante realizar una previa radiografía de órbitas para validar los excesos de metal en la zona de los ojos. Tengamos en cuenta que es muy importante esta indagación, ya que esta nos permite validar qué pacientes están en riesgo. En este caso, los pacientes pediátricos, las madres embarazadas o lactantes, los pacientes con insuficiencia renal o aquellos pacientes inestables o claustrofóbicos, para poder tomar medidas como es el caso del uso de la sedación o el aplazamiento del estudio. El profesional, de acuerdo
Las indicaciones para la resonancia de oído van desde el estudio del vértigo, que compromete una disfunción en el sistema vestibular. Este estudio es ideal para estudiar el oído interno, las estructuras nerviosas, los nervios número 7 y 8 que corresponden al nervio facial y el nervio auditivo respectivamente. También es usado en los casos de hipoacusia, trauma y sobre todo en una patología muy común llamada neuroinoma del acústico, que corresponde a un tumor benigno que en algunas ocasiones no crece, pero en otras crece tan rápidamente, creando un contacto entre el cráneo y el oído medio, el cual afecta las funciones como la audición, la inestabilidad y presenta zumbido en los oídos. Para realizar este estudio, ingresaremos al paciente en posición de cúbito supino, ingresando la cabeza primero y centrando la exploración en el nasion. El nasion es la estructura ubicada entre el hueso frontal y los dos huesos nasales. Recordemos que para este estudio utilizaremos la antena neurovascular. El estudio se realiza en un equipo General Electric de 1,5 teslas. Comenzamos el estudio convencional ubicando los tres planos del espacio, sagital, axial y coronal. La secuencia T1 en plano axial y coronal sin y tras la administración de gadolinio. Luego de la indagación es muy importante realizar un diligenciamiento completo del consentimiento informado. Debe llevar la firma del paciente o de un familiar a cargo, pero sobre todo es importante que el paciente lo lea y se concientice de lo que contiene este documento, ya que allí se explica el procedimiento, posibles eventos adversos y toda la información respecto al estudio. Otra cosa que es muy importante, casi que la más importante para asegurar el éxito del estudio, es explicar al paciente qué puede experimentar antes y después del estudio y brindarle una confianza para que él siente esa seguridad y esté muy tranquilo durante el proceso de la resonancia de oídos. Protocolo de resonancia magnética en columna lumbar. Se evalúan las lesiones en los huesos, los discos intervertebrales, los ligamentos y sistema nervioso, como la médula espinal, la cola de caballo y la salida de los nervios raquídeos, diagnosticando lesiones tan comunes como la hernia discal o la estenosis de canal en personas adultas mayores. Entonces, para esto se debe tener un consentimiento informado. Este procedimiento durante 20 y 40 minutos en máquina cerrada y entre 15 y 30 minutos en máquina abierta. Se debe presentar en ayunas por si hay que administrar por vía intravenosa un contraste. El paciente se va a acostar boca arriba en una camilla sobre un cojín. La camilla se desplazará hasta que la columna lumbar quede en el centro del equipo del resonador. Los resultados los va a leer un médico especialista, que es el que hará un informe detallado sobre el pronóstico.